27. ¡Te esperamos! Familia en Cristo Jesús presenta al pastor Huberto Ruiz con un mensaje de esperanza que restaurará a ti y a toda tu familia. Si tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tu economía, la solución es Jesucristo. Iniciamos Restaurando la Familia. Queremos compartir con ustedes en esta mañana acerca del espíritu de Jezabel. ¿Cómo opera este espíritu jezabélico en las personas? Y cómo también afecta en el matrimonio. Y muchas veces hay personas que tienen este espíritu jezabélico, pero que no se dan cuenta. Otras personas se dan cuenta que tienen este espíritu en su vida y no buscan ayuda. Este espíritu demoníaco lo único que trae a la vida de la persona o a ese hogar es miseria. También opera dentro de las iglesias, pero me voy a enfocar más en el área personal o en el área matrimonial para que todos los hombres y mujeres entendamos nosotros los hombres y también las mujeres entiendan cómo opera este espíritu diabólico en la actualidad y que son completamente reales. El día de anoche por la tarde, por la noche, válgame la redundancia, compartíamos este tema en la congregación, pero lo compartía de las dos partes, en lo que respecta a la iglesia y en lo que respecta en el área familiar. Pero voy a enfocarme, como le dije, al área familiar, en el área del sacerdocio. Por eso, cuando hablamos de estos temas, yo creo que a muchos nos molesta porque no nos gusta que nos digan la verdad. Pero es necesario la verdad y es importante también que cuando tú escuches la verdad venga un verdadero arrepentimiento y quieras mejorar tu relación familiar, quieras tú como hombre y mujer mejorar tu relación matrimonial y entonces podamos tener un matrimonio estable, podamos tener un matrimonio no destruido como hoy en día muchos tienen un matrimonio destruido. También hay matrimonios exitosos y les felicito por ello. Sin embargo, yo creo que son pocos los matrimonios exitosos, no porque sea negativo, sino porque esa es la realidad de las cosas. Hay muchos matrimonios que están siendo destruidos en la actualidad por causa de que no queremos reconocer que hay un espíritu diabólico jezabélico allí o no lo sabemos que nos está afectando. Así que, mis amados, vamos a estudiar y quiero compartir esta reflexión con ustedes con cómo opera el espíritu de Jezabel. Pero antes de hablar del espíritu de Jezabel, vamos a conocer un poquito a Acab. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice la escritura de la siguiente manera. Escuche, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. A la verdad dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y para poder entender ese espíritu jezabélico, vamos a estudiar un poquito a Acab. Vemos quién fue Acab. Acab fue rey de Israel y como tal
desobedece la ley de Jehová al casarse con la hija del rey Sidonio. Sidón era Sidón de Fenicia. Pero ¿quién era la hija de este hombre? Más bien, ¿quién era este hombre? El rey de Sidón, Edbal. Edbal quiere decir que era un rey, pero también era un sacerdote satánico, un sacerdote de demonios, de imágenes de Acera. Entonces, ella también era una sacerdotisa satánica. Entonces, ella era una sacerdotisa de Baal y de Acera. Y esta última diosa que hoy conocemos como Astoret, así llamada por los fenicios, reina del cielo. La reina del cielo aparece en Isaías. Hablamos de que en Isaías dice que la reina del cielo, los judíos cocían tortas y hacían fiesta, hacían bailes y tantas cosas para dar honor a la reina del cielo. Y hoy conocemos a la reina del cielo, ya ustedes saben quién es. Entonces, Baal era el dios sol que necesitaba sacrificios humanos. Era la adoración misma a Satanás. ¿Qué pasó con Acab? Acab permitió que la idolatría a través de su esposa tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio de niños. Acab representa al hombre débil de espíritu y de carácter en el hogar. Entonces, vuelvo a repetir, Acab representa el hombre débil de espíritu y de carácter en su hogar. Y la consecuencia de tener un espíritu débil y de carácter es que cuando Acab, siendo un hombre pasivo, un hombre que tenía debilidad de espíritu y de carácter, cuando un hombre tiene problemas en el área de carácter y debilidad de espíritu, ocurre un problema. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de su posición pasiva? Es la destrucción del sacerdocio familiar. Lo que pasó con Acab es que porque él tuvo un espíritu débil y un carácter débil, la consecuencia es que la mujer tomó el control. Jezabel tomó el control por haber tenido un espíritu pasivo, por ser un hombre pasivo. Entonces tomó el mando esa mujer del sacerdocio familiar. ¿Por qué razón? Porque la desobediencia de Acab, la desobediencia y el pecado más grande de Acab que cometió es que desobedeció a la ley de Dios. Cuando él desobedece a la ley de Dios y comienza a obedecer a las órdenes de su esposa, que no son las leyes de Dios, es ahí cuando comienza el problema. Cuando Acab le permitió a su esposa, o cuando Acab empezó a obedecer a su esposa y no a Dios, es ahí cuando Dios trajo consecuencias fuertes al territorio de Israel y a la casa también de Acab. Entonces, su desobediencia a la ley de Dios y su pasividad frente a lo que sucedía a su alrededor le dieron el campo libre a su mujer llamada Jezabel, que sin perder la oportunidad tomó el control de todo. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Gobernar su hogar. Y en un ratito más les voy a decir. Entonces, ella no perdió la oportunidad. Ella aprovechó el momento y tomó el control de todo, ejerciendo un dominio total de más de 10 millones de hebreos
que ella los hizo inclinarse, que ella los hizo adorar a los Baales y también a besarlos. En esos momentos tan decisivos, mis amados, solo quedaron 7,000 profetas de Dios, solo 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, ante los dioses falsos, ni tampoco los besaron. Pero la mayor parte de la nación, aún hasta el mismo Acab, doblegó sus rodillas ante Baal, porque ya la tenía dominada esta mujer llamada Jezabel. Este espíritu jezabélico aún todavía sigue operando en la actualidad en muchos matrimonios, en muchos hogares. Sucede tanto como en el hombre, en la mujer, más sucede en la mujer. Hay hombres también que se les manifiesta ese espíritu jezabélico, pero la mayor parte es en la mujer. Entonces, mis amados amigos, hermanos que me están escuchando, Jezabel había tomado el control de su hogar, del reino completo. Ahora Acab tenía que obedecer a su mujer. Todo lo que dijera su mujer era ley. Por eso es que muchos hombres que son pasivos pueden ver a su mujer que hagan lo que quiera. Ella manda, ella controla, ella manda a los hijos, ella ordena, ella decide qué hacer con esto, con el otro. A veces cuando los hijos están peleando, la mujer está gritando, el hombre no se mete. El hombre ve el desastre, la ruina que hay en ese hogar y no se mete porque no tiene opinión, no vale su voz, porque ya la mujer tiene controlado al hombre, tiene controlado ese hogar. Y entonces es ahí cuando hay miseria. Por esa razón vinieron 3 años y medio de sequía a Israel, porque Jezabel había tomado el control y primordialmente porque Acab había desobedecido a las leyes de Dios y había obedecido a su mujer. Había obedecido a su mujer. Es el grave problema que existe hoy en día en matrimonios, en demasiadas relaciones. Mujeres que toman el control de su marido, no sabe que se están echando un grave problema encima, no sabe que están trayendo miseria, escasez a su hogar. Problemas de sequía, de enfermedad, problemas de destrucción en ese matrimonio. Mis amados, no debemos de continuar viviendo con esta situación. Varones, yo les animo en el nombre poderoso de Jesucristo a que se levanten y tomen el lugar que le corresponde al varón. Yo no digo que el hombre sea autoritarista, dominante, capataz, no. Dios no quiere que seamos autoritaristas, dominantes, capataz, no, sino que tomes tu responsabilidad en el hogar, de que seas un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que guíe a su hogar con el ejemplo, y que tu esposa aprenda a darte el lugar que te corresponde a ti como sacerdote de tu casa. Jezabel había tomado el sacerdocio. Destruyó Jezabel el sacerdocio familiar en aquella ocasión, y hoy se ve destruido el sacerdocio familiar en miles de hogares. Tenga cuidado y levántese en el nombre de Jesús. Ahora sí, veamos quién era Jezabel. ¿Quién era realmente Jezabel? Vamos ahí y de igual manera al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 14. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 14 al 19. Ahora dices tú, di a tu amo, aquí está Elías, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces
Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso el rey. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Les dije que Jezabel era una sacerdotisa. Y luego Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? No, dice Elías, yo no soy el que turbo a Israel, eres tú. Dios le habla directamente a Acab, le dice: eres tú. No le dice es tu mujer Jezabel, eres tú. Porque Dios puso el sacerdocio en nosotros, los hombres. Dios no le habló de Jezabel, le habló de Acab, porque él tenía la responsabilidad, número 1, de su hogar, y número 2, del reino. Dios le habla directamente por medio del profeta Elías a Acab y le dice: eres tú el que turba a Israel. Eres tú, dice la palabra, tú, dice la escritura, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué hizo Acab? Dejó los mandamientos de Jehová y se dejó manipular por su mujercita, por su esposita. Que la esposita no era nada buena, era tremenda esta mujer. Ya tenía controlado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es Jezabel? Jezabel es la esposa controladora y manipuladora de Acab, rey de Israel. Cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual. Mire cómo la identificamos en nuestra sociedad actual: como la fuente de la sensualidad obsesiva. ¿Qué es la sensualidad? ¿Qué es la sensualidad obsesiva? Imagínense, hay muchas mujeres sensuales hoy en día. La sensualidad, dice, escuche lo que dice la sensualidad: se mueve con gran sensualidad. Mujeres que van en la calle y parecen una serpiente, que se retuercen, no sé si tienen dolor, pero hay mujeres que de verdad se mueven con una sensualidad terrible y empiezan a provocar. En otra definición, la palabra sensualidad es que, como le diga, alimenta los sentidos de la persona. Despierta el sentido ese de la lujuria que tal vez está escondido en el hombre o en la mujer, pero por el movimiento con gran sensualidad que tiene esa mujer o ese hombre, ese es el problema, que despierta los sentidos sensuales que hay dentro de la persona, lo que está muerto. Entonces, ¿de qué otra forma se manifiesta la sensualidad en la vida de la mujer? Tras la pintura, la gran pintura barroca, se abre a un periodo marcado por una nueva valoración de los aspectos sensoriales, los sentidos sensoriales. Hay gente que tiene obsesión por la pintura, de estarse pintando. La sensualidad viene por eso, porque despierta los sentidos sensoriales. Y entonces esa mujer se quiere andar pintando, se pinta las uñas, se pinta el rostro, se pinta el pelo, se pinta la sensualidad. Ese es el problema. Esta es la definición de la sensualidad. Y se lo estoy describiendo de acuerdo al diccionario. Entonces, ¿en qué otro aspecto? Otro aspecto de la sensualidad está, dice, no exento de velado al erotismo. O sea, mujeres que se visten tallado, aunque te pongas una falda, pero te la pones tallada a tu cuerpo, estás demostrando la sensualidad.
La sensualidad, cuando tú te pones una falda tallada, cuando tú te pones un pantalón talladísimo, una playera tallada, estás despertando los sentidos sensoriales de otra persona y es algo que a ti te agrada hacerlo también. Y eso es un demonio. La sensualidad viene, mis amados, dice la definición bíblica, que la sensualidad viene del reino animal. O sea, esto es diabólico, del reino animal. Yo les explicaba a los hermanos el día de anoche. ¿Qué hace un pajarito para enamorar a una pajarita? El pajarito le baila a la pajarita y le está baila y baila y baila y baila. Le está haciendo una demostración sensual. Le está bailando sensualmente el pajarito a esa pajarita para convencerla de que se quede con él. Entonces, cuando tú te vistes de una manera provocativa, cuando tú te pones cosas, es algo sensual. Obviamente que cuando tú te pones un escote, cuando tú te pones una blusa escotada y muestras partes de tus senos, mi amigo, mi amiga, o tú varón que muestras tu cuerpo y también muestras tus partes íntimas, mi amigo, tú estás provocando a que en el hombre o en la mujer despiertes ese deseo carnal, porque viene del reino animal. Cuando un perro, cuando un animal se van a aparear, hacen bailes sensuales. No sé si tú lo has visto en los videos, que hacen bailes sensuales los animalitos para atraer a su pareja. Mis amados, y esto también viene a afectar en la vida del ser humano en la actualidad. Entonces, no está exento de velado, que es el erotismo, la sensualidad, el erotismo, estar mostrando tu cuerpo, estar mostrando parte de tu cuerpo. Entonces dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 19. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, o sea, el ser humano se vuelve insensible al Espíritu Santo. El ser humano se vuelve insensible al temor de Dios. El ser humano se vuelve insensible a la presencia del Espíritu Santo. Y entonces se cumple esta palabra, porque dice: se entregaron a la sensualidad, se entregaron al erotismo. Estás empezando a mostrar tu cuerpo, estás siendo sensual con un hombre o aún con tu propio marido, porque por ahí voy a hablar ahorita en este momento. Entonces, cuando tú sales a la calle con una vestimenta completamente de la cual vas a provocar con tu sensualidad, ¿qué es lo que provoca? Cuando tú te entregas a la sensualidad, provocas a que las otras personas y tú mismo, como dice la Biblia, dice la Escritura, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Para toda clase de avidez. Y déjame decirte algo, para cometer toda clase de avidez y de impureza. Entonces, de pecados. ¿Qué significa la palabra avidez? La palabra avidez, nombre femenino, deseo fuerte e intenso de tener o hacer o conseguir algo. ¿Me entienden? Esa es la definición de avidez. El deseo fuerte o intenso de tener, hacer o conseguir algo. Toda clase de avidez, un deseo compulsivo. Hay gente que tiene un deseo compulsivo por estarse vistiendo de esa forma, sensual. Por eso dice la palabra, para cometer con avidez toda clase de impureza. Tienen el deseo. Déjame decirte, mujer y hombre, que nosotros, la mayor parte, todos tenemos un espejo en casa. Todos tenemos un espejo en casa. Y te aseguro que antes de salir de tu casa, nos pegamos unas 3, 4, 5 miradas en el espejo. ¿Cómo está tu pintura? ¿Cómo está tu vestimenta? Si hasta
yo no sé, perdón por lo que digo, pero yo creo que hay mujeres hasta se bajan más la blusa para ir provocando el vestido, se mueven, saben cómo le van a hacer. Y de esa forma, es un espíritu jezabélico que está operando en muchísimas mujeres, que está dañando. Es más, te voy a decir algo. Cuando tú llegas a una iglesia, y cristiana, católica, mormona, cualquier templo que vayas, si tú vas, te imaginas, con un vestido sensual, con un vestido provocativo, con un pantalón, con un mayón, ¿tú crees que el que está atrás, si es hombre, va a estar poniendo interés al mensaje, a la predicación, a la alabanza, a la misa, al no sé? ¿Tú crees eso? No. Te va a estar viendo. Más bien, lo que vas a hacer es que vas a despertar el deseo sexual de ese hombre o de esa mujer, y va a empeorar la situación, porque es un deseo carnal, humano, y también que el enemigo pone ese tipo de pensamientos. Entonces, de esta forma estaba trabajando esta mujer llamada Jezabel. Jezabel era una mujer terrible. Era, hermanos, amados, amigos, la identificamos como la adoración a lo oculto, a la hechicería y a la igualdad de los sexos. Hoy en día, hombre y mujer es igual, no hay jerarquía. Ya la mujer también manda, ella ordena. No, Dios puso un orden bíblico. Si no se cumple ese orden bíblico y si nosotros lo adulteramos, vamos a salir fracasados. Tenga cuidado, mi amado amigo, mi hermana, tenga cuidado con lo que usted está haciendo. Cuide su corazón, no deje de actuar. ¿En qué otra forma opera el espíritu de Jezabel? En el área sexual, también a través del sexo, seduce y controla. Le voy a decir esto: cuando usted, hombre o mujer, no le compra más que nada la mujer, cuando usted, mujer, no le compra sus zapatos a su marido, no le compra su ropa, no le compra esto, no le dio gasto, usted controla a su marido en el área sexual. Y cuando ya le compró sus cosas, entonces usted le da sexo. Así la palabra. Y eso se llama prostitución. Te estás vendiendo por un par de zapatos, te estás vendiendo por un vestido, te estás vendiendo por un par de guantes, no lo sé. ¿Cuándo? Es la responsabilidad del hombre cumplir con su mujer en esa área. Entonces la mujer, dice la Biblia, la mujer cumpla con su deber conyugal, el hombre igual. Entonces no neguéis del uno al otro, dice la palabra del Señor, porque nadie es dueño de su propio cuerpo. Entonces la mujer a través del sexo controla, seduce, no solo al marido, sino a sus amantes. El pobre hombre está en ayuna ahí, tiene un mes de ayuno. Y la mujer nada de nada, no le da a su esposo. Está controlándolo. Obviamente que cuando tú controlas a tu marido en el área sexual, tu marido se va a ir por otro lado. Cuando tu hombre controlas a tu mujer en el área sexual, tu mujer se va a ir por otro lado. Ten cuidado. ¿Qué pasa con el espíritu jezabélico? Desprecia la autoridad masculina. No se sujeta a la autoridad masculina. ¿Qué pasa también con el espíritu jezabélico? Es una persona que no se interesa por otros, no trabaja en equipo, se siente autosuficiente, controla la mente y toda situación bajo la influencia de espíritus satánicos. Es acaparadora y altiva, orgullosa, altiva. Así opera el espíritu jezabélico en nuestra sociedad, en nuestra familia. Dejamos pendiente este tema y en el siguiente programa vamos a continuar hablando con respecto al espíritu jezabélico. Y te voy a hablar mucho más ampliamente con respecto a este tema del espíritu jezabélico. Yo no sé, pero yo creo que tú estás cayendo
en este espíritu jezabélico y estás controlando a tu marido, estás controlando tu casa, estás controlando las cosas que te rodean. Renuncia, por favor, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti. Si tú eres un hombre que tiene problema en ese hogar, envíame un mensaje.